Puede sentarse, amada iglesia. Quiero compartir primero la palabra rema del 2026. Y para eso hoy estamos reunidos y vamos a leer Apocalipsis capítulo 1. Vamos a hacer un ejercicio lector, de comprensión lectora, ya que a veces en ese sentido, en casa, a veces y en nuestra vida, pues estamos llenos de muchos videos y de muchos podcasts. Y en la iglesia también hacemos lo mismo, solo escuchamos, ¿verdad? Y vemos, pero necesitamos leer también. ¿Me acompañan? ¿Me ayudan? Ahí en pantalla va a aparecer Apocalipsis capítulo 1, Reina Valera 1960. Y lea conmigo, vamos a leer todo ese capítulo 1, pero les doy contexto. Juan está en la isla de Patmos. No es su tierra natal. Él hace parte de los 12 que el Señor llamó para el ministerio apostólico, pero la mayoría han muerto a través de la persecución, a través del sacrificio, a través de la prueba, y él es el último que queda. Yo no sé si ustedes se acuerdan de aquella conversación entre el Señor Jesucristo y el apóstol Pedro. Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro contestaba, Señor, tú lo sabes. Apacienta mis ovejas. Y lo hace 3 veces. Y en medio de la conversación, Juan está siguiendo la conversación, pero muy cercano. Y el Señor hizo una palabra profética, declaró una palabra profética a la pregunta de Pedro, ¿y este qué? Como quien dice, pero estamos hablando nosotros dos solos. ¿Y este qué? Y el Señor dice, y si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Pero no era que el Señor iba a dejar a Juan vivir hasta la segunda venida, sino que el Señor utilizaría a Juan para revelarle cómo sería su segunda venida. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y a pesar de que ya este Cristo glorificado se ha manifestado para la iglesia, ha pasado tiempo y la iglesia está en pruebas. Y parte de esa prueba ha llevado al desánimo, a muchos querer negar al Señor, a muchos querer detenerse o apartarse del camino. Y el apóstol está recibiendo una palabra, el último de los discípulos, está recibiendo una palabra que va a trascender en el tiempo hasta nuestros tiempos. Y quiero como irlo dibujando versículo a versículo al estilo de clase de instituto bíblico con ustedes. Su pastor es a veces más maestro que predicador. Entonces voy con ustedes. Lo primero que vemos es el título como buen hebreo, ¿no? La revelación de Jesucristo, así se llama. Apocalipsis significa revelación. Que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo ¿qué? Está cerca. Cristo viene pronto. Y el verso 4 dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, Grecia y paz a vosotros. ¿De quién? Comienza a decir quién es el que manda saludos y utiliza títulos asignados a Cristo que no se pueden asignar a cualquier tipo de persona. Muy pocos sí pueden tener estos títulos por la razón de que son títulos divinos, son atributos que solamente Dios puede tener. Y dice, paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir. El que es, el que era y el que ha de venir. El Señor de la historia, el Señor del tiempo. Él existía en el pasado, antes del pasado, el que existe en el presente y que seguirá existiendo después de nuestro
de nuestro futuro más allá en la eternidad. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero no solamente dice estos tres atributos de tiempo, sino que dice, y de los 7 espíritus que están delante del trono, de su trono. Y dice el verso 5, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito, estamos hablando de primicia, lo primero, el primogénito de los muertos, el primero de los muertos, el primogénito de los muertos significa el primero que resucitó de los muertos, porque usted y yo lo seguiremos a Él en la eternidad. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Y el soberano de los reyes de la tierra. El soberano de los reyes de la tierra, es decir, lo mismo que decir el rey sobre los reyes, el Señor sobre todos los señores de la tierra. No es cualquier revelación. No es el Cristo crucificado, es el Cristo glorificado. Al que nos amó, pero nos recuerda que no hay gloria sin cruz. Cristo logró esa gloria a través de la cruz. Y aquí nos lo recuerda. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Todos esos verbos están en pasado. Lavó, compró y salvó. ¿Cuántos son lavados, salvados y limpiados? ¿Cuántos dan gloria al Señor en esta mañana? Hemos sido reconciliados por ese sacrificio de aquel que fue a la cruz, que nos amó hasta muerte de cruz, pero que hoy está en el trono, mi hermano. Y mire, si el verso 5 está en verbos pasados, el verso 6 está en verbos que nos sorprenden a nosotros. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tremenda, como decimos nosotros acá en la costa. Me perdonan todos que no me van a perdonar, sino que se van a reír. Cipote de salutación. Entonces es algo que no se le da a cualquier persona. Un saludo de quien es Cristo para los nacidos de nuevo, para los cristianos verdaderos. No se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba, no se quedó en las calles polvorientas de Palestina o de Jerusalén. Él está a la diestra del trono del Padre con todo poder y autoridad. Hay cosas, aleluya, gloria al Señor. Y aquí está el cumplimiento de la palabra que le dijo cuando la conversación entre Pedro y que estaba chismeando Juan. Entre Pedro y Jesús, y Juan chismeaba. He aquí, dice el verso 7, he aquí que viene con las nubes. No viene ya como un ser humano, ya viene como Dios. Viene en las nubes y todo ojo le verá. Y los que les traspasaron, la nación de Israel y todos los linajes de la tierra, si no tiene que ver solamente con Israel, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y entonces llega a él y pone la firma, la salutación. Mire la firma del Señor, verso 8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Y termina diciendo el Todopoderoso. ¡Aleluya! ¿Cuántos han creído en ese Cristo? No es un maestro más, no es un filósofo más. Nadie puede usar su identidad, su personalidad, su obra, rebajándolo a compararlo con otro. Él es el omega, el alfa, el principio de todo, la génesis de todos. Nadie es primero que Él, nadie está por encima de Él. Con Él
comienza todo y con Él termina todo. Si me permiten, me voy a apasionar, porque no estoy defendiendo a ninguno que se va a convertir en polvo. Estoy defendiendo a mi Rey, al Señor de señores, al Todopoderoso. Una iglesia bajo prueba, una iglesia bajo persecución. Sus líderes están siendo asesinados, en tentación de sentirse sola, desolada. Una iglesia en tentación de detenerse en la fe o de huir de la fe, de esconder su declaración: yo soy de Cristo. En época donde los romanos exigían: ¿quién es el Señor? Tu declaración de fe. Y tú tenías que decir: César es el Señor. Y los cristianos decían: no, Jesucristo es el Señor. Y les costaba la vida, le cortaban la cabeza. Los clavaban en cruces y los prendían, les echaban brea y los prendían. Hoy hay muchos cristianos muriendo así, pastores siendo encarcelados por no querer hacer lo que el mundo quiere que hagamos, que dejemos de confesar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquel que lo dejó todo y lo dio todo y derramó su sangre para morir por toda la humanidad. Pues no voy a negar: Cristo es mi Señor, Cristo es el Señor de la iglesia. Él es el Rey, Alfa y Omega, principio y fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y llega Juan y nos cuenta su visión. Yo, Juan, verso 9, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, está en prueba, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, huyendo de la persecución. Verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Porque razón tiene Pablo que dice que nadie puede llamar a Cristo su Señor si no es por el Espíritu Santo. Todo aquel que niega que Cristo es Rey de reyes y Señor de señores, ese no tiene el Espíritu de Cristo Jesús. Ese es anticristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, verso 11, léalo conmigo en voz alta, con la voz más fuerte: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Perga, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y dice que verso 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Páseme uno de las minorás para mostrarlo a la iglesia. Él veía 7 minorás, candeleros, sí. Se llama minorá. Juan, cuando se volteó, vio 7 de estos. Pero imagínense los grandotes como este atril, encendidos, 7 candeleros. Y él caminaba, el Hijo del Hombre que él veía. Pero ¿cómo lo veía? ¿Cómo lo veía? Voy a dejarlo aquí para, si lo pueden ver. Yo creo que allá atrás no lo pueden ver. Y dice, me volví para ver. Es que me llama la atención, verso 12, me volví para ver. Él oía, pero necesitaba ver, y se volvió para ver. La voz que hablaba conmigo,
Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno que semejante a hijo de hombre. ¿Cómo estaba vestido? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido en el pecho por acá arriba con un cinto de ¿qué? De oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, y sus pies como eran semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, estruendo su voz. Un arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Pero Él es el postre. Y dice la Biblia que delante de él. ¿Ya ven por qué dice el coro? Poderoso en majestad y reino, poderoso y poderoso en potestad de imperio, poderoso. Cuando usted viene, que le dice que va a hablar con el alcalde, una autoridad, un diputado, un senador, usted se pone lo más costoso que usted tiene, ¿o no? Yo me pongo de gala, porque estoy delante de mi Rey, mi Señor, mi Salvador, mi Cristo amado. Y si voy a perder el protocolo, lo voy a perder como hizo David delante de su mujer. Oye, te pusiste a danzar como cualquiera. Y le dijo, ¿sabes qué? El Señor me escogió a mí de detrás de las ovejas para ponerme como rey. Así que si te parece bien, si no, me humillo, pero me humillo delante del verdadero Rey de Israel. ¿Cuánto dan la gloria al Señor en esta mañana? Alábale. Verso 16. ¿Cuántos se acuerdan de los candeleros? ¿Cuántos se acuerdan de los candeleros? Los 7 candeleros. Verso 16. Tenía en su diestra, ¿qué cosa? 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, dígalo así, los hombres conmigo, dígalo fuerte, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Cuando uno está en prueba, en dificultad, cuando uno siente que el mundo y sus deseos, cuando uno siente que las tentaciones, las realidades de esta vida lo están arropando, lo están a uno apretando, lo están a uno ahogando, la realidad
el aire que respiramos, el sueño pesado, el estrés, la ansiedad, la angustia, la amenaza, la preocupación por el mañana, cuando la realidad de los años que van pasando, los huesos, los músculos que duelen, cuando uno tiene esos golpes de realidades, hay momentos en que nuestro Cristo se vuelve pequeño, insignificante. Nuestra realidad es demasiado es demasiado asfixiante. Nuestra realidad nos roba fe, nos roba esperanza, nos roba confianza, nos roba seguridad. Nuestra visión es como la de Juan, que está en tierra ajena, está solo. Él necesita un mensaje para la iglesia perseguida. Él necesita un mensaje, y ese mensaje no puede ser solo filosofía hueca, enseñanza, doctrina. Necesita una revelación del Espíritu. Necesita remover esa identidad del hombre viejo, del fracaso, del estancamiento, del miedo, de la incapacidad, de la insuficiencia, del terror, del pánico. Necesita algo que lo estremezca y que lo levante aún del polvo, que lo mueva con fe, con determinación, que lo lleve al pozo de fuego, atravesar el Mar Rojo, atravesar el río Jordán, caminar por el desierto, saber que hay una llama ardiendo. Algo tiene que pasar. Y ese algo que la iglesia necesita es tener su identidad en el Cristo glorificado, en el Cristo resucitado, en el Cristo entronado, el que era, el que es y el que ha de venir. La iglesia está siendo estremecida. Tienes que salir de cultura, de comodidad, de monotonía. Lo que más anhela la gente, y inclusive nosotros los cristianos, hagamos un evento de impacto. Estamos diciendo, hagamos algo como hacen los que están en el mundo, un concierto, hagamos algo. ¿Qué concierto hubo cuando Dios transformó la vida del apóstol Pablo? Los conciertos de Dios es que se abre el cielo y los ángeles hablan con humildes pastores. Aleluya. Los conciertos de Dios están en bocas de leprosos que van cantando y alabando porque la enfermedad se fue de sus vidas. De paralíticos que entran a los templos a orar porque el solo llegar a la puerta de un templo en el nombre de Jesús, la parálisis, la mediocridad, la mendicidad, la pobreza, la ruina y la atadura se va en el poderoso nombre de Jesucristo. Necesitamos ser estremecidos. Y ese Cristo glorioso se revela ante Juan. Verso 19: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Como Él es el Señor de la historia, porque Él no solo es principio y fin de todo, sino el que era, el que es y el que ha de venir. Es decir, es el Dios en tu historia y sobre tu historia. Es el Dios en tu historia y sobre tu historia. Es el Dios en tu historia y sobre tu historia. Todavía no se ha escrito, todavía tú no has vivido lo que Dios tiene planeado para ti. Todavía no has vivido, he dicho, todavía no has visto lo que Dios ha planeado para ti. Dios tiene un plan para tu vida. Necesitas levantar tus ojos a los montes. Necesitas levantar tus ojos a los cielos, al Todopoderoso. No se trata de tener éxito solo en esta tierra y de manera temporal. No se trata de satisfacer lo temporal, lo pasional, lo mediático, lo superficial, lo sensual.
Cristo venció todo eso. Cristo venció todo. Cristo venció todo. No hay nada que Dios te dé, no hay nada que Dios te demande que no te haya dado primero. Bíblica, teológicamente, no hay nada que Dios te pida que no haya dado primero. Si Dios te pide la primicia, no es porque Él no te ha dado. No es que tú le vas a dar a un Dios que no te ha dado nada. No es un mandato, no es una obligación, es una honra. ¿Aló? Quiero terminar esta parte para pasar a la primicia, para que usted pueda ver por qué Dios nos está hablando en esta mañana, en esta palabra rema. Miren, versículo 20. El misterio. ¿Cómo dice? ¿El qué? Me regalan agua, por favor. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. ¿Y qué cosa? Y de los 7 candeleros. Te voy a explicar, Juan. Gracias, mi hermano. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Ahí está la explicación. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Hasta ahí ya deducimos. Pero él explica. Y los 7 candeleros que has visto, ¿qué son? Las 7 iglesias. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y él decía que cuando lo vio por primera vez, lo vio que se paseaba entre los 7 candeleros. 1:13, colóqueme el 13 que dice: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho como un cinto. Iglesia amada, iglesia cristiana cuadrangular en plato, iglesia de Jesucristo, Cristo glorificado y todopoderoso tiene en sus manos al ángel de la iglesia, a los pastores y pastoras, a los ángeles de la iglesia, y se pasea en medio de su iglesia. Él se mueve poderoso en medio de su iglesia. Él se mueve poderoso en medio de su iglesia. Nosotros pensamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor en mi vida? Es una pregunta válida, sí. Es una pregunta muy válida. Esta revelación poderosa que termina en ese verso 20 continúa con cartas escritas a las 7 iglesias, ¿verdad? Vamos a recordar el nombre de las 7 iglesias en su orden. Éfeso, Esmirna, versículo 11, 1:11. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pero de estas 7 iglesias, la número 6 es la iglesia de Filadelfia. El mensaje para esta iglesia es un poco diferente. Todos los mensajes comienzan con su firma, él diciendo sus atributos divinos, recordándole a Juan y a la iglesia la autoridad con que él nos habla, el poder desde el que él nos habla a nosotros. Pero luego generalmente hay una evaluación, y en esa evaluación hay una disciplina, hay una exhortación por lo que se ha hecho mal, y luego una sentencia de castigo, de disciplina, y al final una promesa. En ese orden, ¿verdad? Su firma, su título,
la corrección, la observación y la corrección, la disciplina, y por último cierra con la promesa. Pero hay algo particular con esta iglesia de Filadelfia. Filadelfia es amor fraternal. Filadelfia está ubicada en lo que hoy se llama la Turquía. Es entrada a Asia Menor y es un lugar estratégico. Es muy parecida a Plato Magdalena. ¿Aló? Muchos no quieren nuestro plato, pero acá vienen a comprar, al médico. Cuando hablo con algunos de Zambrano, a veces te evitan decir plato. No van al Carmen, vienen aquí, ¿verdad? Y muchos vienen del lado de Bolívar, porque aquí tenemos, gracias a Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios? En los últimos años hemos prosperado, Dios nos ha prosperado. Si miramos hacia atrás y vemos lo que Dios ha hecho en Plato Magdalena, sabemos que Dios ha estado en el asunto. ¿Cuántos lo creen, amados hermanos? Dios ha estado en el asunto. Amamos esta tierra en la que Dios nos ha sembrado. Y así es Filadelfia. Pero Filadelfia no es un centro comercial. No es un puerto. O sea, no tiene fuerza como ciudad económica. No es un centro artístico. Es un cruce, pero más nada. Su ciudad no tiene fuerza económica. No tiene fuerza política. No es una ciudad que haya sido importante para el Imperio Romano. Está allí. Y allí se desarrolla una iglesia con un amor fraternal especial, pero con una característica. Filadelfia es una iglesia débil. No es una iglesia fuerte. No es prestigiosa. No es poderosa. No es influyente. Pero tiene dos características. Y vamos a leerlas. Marchémonos a Apocalipsis capítulo 3, desde el verso 7. Escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? Como acabamos de aprender. Los pastores, soy el pastor de la iglesia en Filadelfia. Muchos de nosotros nos ponemos pesados cuando el pastor exhorta, pero lo que pasa es que nosotros tenemos que dar cuenta. Y no es al distrito solamente, es a Dios. Nosotros damos cuenta por cada uno de sus vidas. No nos podemos guardar la exhortación, el consejo y la dirección. Tenemos que hablarles, porque es nuestra tarea pastorearles. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Y aquí viene él con su salutación. Cada salutación tiene que ver con la característica particular de cada iglesia. Y esta es una iglesia, como les digo, una iglesia que tiene dos características. Y esas dos características, Cristo las expresa en su salutación. Mire cómo dice. Esto dice ¿quién? ¿Están leyendo conmigo? En voz alta, por favor. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Lo que dice el Señor Jesucristo en esta salutación son 4 características que Filadelfia tiene y que no tiene, pero sí se acomodan a ella. ¿Esto qué es? Según el texto, ¿quién tiene la llave? Cristo tiene la llave. ¿Filadelfia tiene la llave? ¿Quién tiene la llave? ¿Y qué abre las llaves? ¿Las llaves abren qué? ¿Sí? La llave abre puertas. Y él dice, yo soy el santo y el verdadero. Santo nos habla de la pureza y verdadero nos habla de la integridad y la fidelidad. Alguien que es fiel, que cumple lo que dice, lo que promete, que guarda su palabra. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene las llaves de David. Esta llave de David es profética, que aparece en Isaías, tipo de Cristo.
Y esta llave le fue dada a un hombre que fue hallado fiel, correcto. Fue quitada, era la llave de la ciudad. Era una llave grande porque las puertas eran grandes. Y esta llave era entregada a un mayordomo de la ciudad. Por eso la cultura o la costumbre hasta hoy de que cuando un alcalde y sus autoridades quieren honrar a alguien en la ciudad, le regalan ¿qué? Las llaves de la ciudad. Esto significa honor, autoridad delegada por honor, reconocimiento. Y en el libro de Isaías se habla de un hombre que fue fiel mayordomo, al cual a uno corrupto se le quitó y se le dio a uno fiel, a uno correcto, para que no solo prosperara el erario de la ciudad, sino la ciudad misma también prosperara. Ahora, Cristo aquí dice, tengo las llaves ¿de quién? ¿Las llaves de qué? De David. Las tiene. No la tiene Filadelfia. Y él dice, yo soy el que ¿qué? El que abre y el que cierra. Vamos a seguir. Versículo 8. Yo conozco tus obras. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El que se pasea en medio de las iglesias conoce nuestras obras. Vuelvo y repito, muchos de nosotros decimos, Señor, ¿dónde estás? Yo estoy en prueba, yo estoy en lucha, yo estoy solo, yo estoy pasando un momento duro, difícil. Esta mañana en la primera escuela tuve un tiempo para conversar con un caballero que lloraba al finalizar el sermón y me decía, pastor, no quiero estar así. He estado desanimado, apartándome, pero yo quiero seguir adelante. Y yo le explicaba que es un proceso donde paso a paso vas creciendo como un niño en la fe, un niño espiritual. Los bebés no nacen corriendo, no crecen apenas salen. Es un proceso y hay que alimentarte con leche y hay que tenerte paciencia. Y tú tienes que amar la palabra e irla obedeciendo de poco a poco, pero no debes estar solo. Y ahí estuvimos conversando. Y Cristo dice, yo conozco tus obras. Es decir, en vez de regañarlas, ¿se acuerdan que les decía que lo primero era una evaluación? Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, es trueno su. Él abre su boca, pero no va a exhortar por algo que está haciendo mal, sino que la evalúa. Imagínese a un docente que sabe que sacó usted buenas notas cada uno de los periodos, aunque creo que los periodos ya no existen. En mi época sí había periodos y habíamos, porque soy culpable de sacar buenas notas primero, segundo, tercero, y en el cuarto me iba de vacaciones. Y los profesores se enojaban porque decían, no, pero es que es hasta el final. No, profe, ya yo gané eso por promedio. Y este es como un maestro que está haciendo, pero también es como un padre que va a exhortar a su hijo y ve que su hijo es el más frágil, el más débil, pero es el más amoroso, el más obediente y el que nunca ha hecho nada que lo deshonre. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Así era Filadelfia. Y dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta y esa puerta está como abierta, la cual nadie. ¿Quién puso la puerta? ¿Quién abrió la puerta? Jesucristo. Él dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y aquí vienen las características que estoy buscando hace rato para mostrarles. Porque aunque tienes que poca fuerza. Primera característica. Segunda característica. Has guardado mi palabra. Y tercero, no has negado mi nombre. ¿Cuánto me sigue? Amada iglesia, Filadelfia es débil, aunque tienes poca fuerza. No eres famosa,
no eres poderosa, no eres influyente, no eres numerosa, no tienes dinero, no tienes fama, no has logrado cosas extraordinarias para que te respeten, te honren y te reconozcan. No tienes la llave. Aló. Pero el que tiene las llaves se pasea en medio de ti. El que tiene la llave abierta una puerta para ti, nadie la podrá cerrar. Tú no tenías fuerza para abrir la puerta, pero el que tiene las llaves ha abierto la puerta para ti. Tremendo, ¿verdad? Eres débil, tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra, obediencia. Obediencia por amor. ¿Sabe por qué es obediencia por amor? Hay muchas personas que han sido fieles 1 año, 2 años, 3 años. Pasan los años y hay momentos en que dudas. Hay momentos en que crees que no vas a lograr lo que le has pedido a Dios, lo que has buscado. Y lo has buscado con honestidad, con todo tu corazón. Y hay momentos en que piensas que es momento de abortar, es momento de desanimar y es momento de tirarlo todo, dejarlo todo. Pero el Señor te dice, aunque eres débil, yo he abierto una puerta para ti. Y esa puerta que yo te he abierto, solo yo la abro y solo yo la cierro. Nadie te la va a cerrar, porque el Todopoderoso te ha abierto esa puerta. Esa puerta está abierta. Esa puerta la abrió tu Todopoderoso Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Poderoso, grítalo, en majestad y reino, poderoso. Vamos a gritarlo fuerte, dígalo. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Levanta tu voz y dilo. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Iglesia Cristiana Cuadrangular Plato Magdalena, no somos poderosos, no somos influyentes, no somos millonarios. Fuimos fundados en 1977. 49 años después estamos aquí donde Dios nos sembró. Aún en medio nuestros están nuestros ancianos fundadores de la iglesia. Y sus hijos y los hijos de sus hijos están aquí con nosotros. Iglesia Cristiana Cuadrangular Plato Magdalena, familia en Cristo Jesús, hombre y mujer de Dios de esta casa espiritual. El Cristo Todopoderoso ha abierto una puerta para ti. Y aunque eres débil, has sido fiel, has guardado la palabra y no has negado al Cristo de la gloria, no has negado a tu Cristo amado, no has negado a tu Cristo, no lo has negado en la lucha, no lo has negado en la muerte, no lo negaste en pandemia, no lo negaste en el éxito, no lo negaste en la prueba, no lo negaste en la necesidad. Él está en medio de ti. Vamos, iglesia, apláudele. Apláudele, 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 apláudele. Apláudele, apláudele, apláudele. En majestad y reino poderoso. Dios habló al corazón de mi esposa y a mi corazón. Nos sentimos agradecidos infinitamente por ser parte de la historia, del que era, del que es y del que ha de venir. De ser parte del alfa y el omega, del principio y del fin, del primero y el último. De ser testigos mi esposa y yo y mi amada familia
y los amados del Señor con los que hemos crecido en esta casa. 49 años cumplimos en mayo. 49 años. 7 por 7, ¿cuánto da? Son 7 semanas de años. Cada vez que había el año 50, la tierra se hacía descansar y se declaraba año de jubileo. Y los esclavos eran dejados ir libres y todas las deudas eran perdonadas. Y a la tierra se le dejaba descansar por un año. Y solo se comía de lo que daba la tierra. Y Dios enviaba lluvia y subienda. Y Dios enviaba cosecha y la tierra descansaba. Porque así como el hombre descansa en el séptimo día, así la tierra tenía que descansar solo para dar gloria al Creador de todas las cosas. Tiempo perfecto, tiempo de Dios. Quizás haya personas que no vuelva a ver o que no me vuelvan a oír y ver. Quiero decirte que si estás aquí es porque el Dios de los cielos tiene una palabra sobrenatural para ti. El tiempo del Señor se ha abierto para ti. La puerta del Señor se ha abierto para ti. Tiempo de bendición, tiempo de promoción, tiempo de ensanchamiento, tiempo de ser exaltado, honrado, reconocido, tiempo de ser fortalecido, tiempo de ser fructífero en el llamado y en el propósito de Dios para tu vida. Una puerta ha abierto el Señor y nadie la podrá cerrar. Nadie. Los que han caminado con nosotros en estos últimos años saben que estas palabras remas no vienen de búsqueda de publicistas que nos ayuden a hacer cosas. Y Dios nos ha venido hablando desde el mes de septiembre, y en medio de lágrimas, de pruebas y de luchas, Dios ha establecido esta palabra. Una puerta abierta. Son 3 términos: autoridad. Recuerda el eslogan: autoridad, fidelidad y misión. La autoridad te recuerda que ¿quién tiene la llave? ¿Quién tiene la llave? ¿Y quién abrió la puerta? No la abriste porque eres fuerte. No la abriste porque tienes recursos e influencia. La abrió el Señor por 2 cosas, por 3 cosas. Debilidad, pero en medio de la debilidad has sido obediente y no has negado su nombre. Has sido fiel y lo amas. En las tablas, pero lo amas, ¿verdad, Mayo? Con dolor, pero lo amas. Amén. Como mi amada hermana Mafalda, antes de partir y en una cama, adorando a su Cristo amado hasta el final. Como nuestra hermana Sora. Esos somos. No puede que haya ricos y poderosos y famosos, pero somos fieles. Somos fieles. Somos amantes de la presencia de Dios. Amamos su palabra. Día y noche nos alimentamos de ella. Y cada día la prueba nos hace más fuertes. Nos hace oro puro. Oro puro. Oro puro. A esos fieles que aunque han sido débiles, han sido obedientes y no han negado al Señor, una puerta se ha abierto en el nombre de Jesucristo. Se ha abierto una puerta. Y lo último es misión. Una puerta que se abre, ¿usted cómo la interpreta? Imagínese usted en su vida real
sin saber qué hacer. Si necesitas empleo, si te sientes solo, si te casas o no te casas, o con quién te casas, o qué carrera estudias, o qué negocio hago ahora, o será que invierto o no invierto, compro o no compro, me lanzo o no me lanzo. Cada uno de nosotros necesita una puerta. Cada uno de nosotros necesita que entre luz a nuestra vida, y que esa luz sea cierta, que esa luz sea correcta, que no sea para equivocarme, que no sea para dejar dolor en mi corazón, dejar vacío, dejar marcas. Se nos olvida que la palabra del Señor dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Se nos olvida que la palabra del Señor nos ha prometido que sus pensamientos para con nosotros son de bien y de bendición. Se nos olvida que Dios nos prometió en Abraham: te bendeciré y serás de bendición, y en ti serán benditas las familias de la tierra. Se nos olvida que Dios siempre quiere darnos el bien, la vida y la bendición. Escojamos la obediencia, aún en medio de la debilidad. Escojamos la fidelidad, el no negar su nombre, aún en medio de nuestra fragilidad. Y Él abrirá una puerta. No sé qué nombre tendrá esa puerta. En especial este rema se aplica a aquello que tanto anhelas y que está en Dios. Todo lo que está en Dios, que tú anhelas con todo tu corazón, eso Dios lo va a abrir para ti. Tú no tienes la llave, pero el que tiene la llave abre la puerta para ti. Aleluya. Hay alguien que le alabe en esta mañana. Vamos, poderoso. Quiero llevarles a celebrar la cena, pero quiero que usted comprenda esto de las primicias en contexto de la gracia. Que la recuerde. Jamás Dios te pedirá nada que Él no te haya dado primero. Primera de Corintios 15:20. Primera de Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Qué dice? Primicia de los que durmieron es hecho. El primero en morir, pero también el primero en resucitar. ¿Cuántos me siguen? Él entregó su vida primero y resucitó primero para abrirte esa puerta de fe, de esperanza, de una vida eterna. Colosenses 1:15 al 18. Colosenses 1. Y mire lo que dice de Cristo. Él es, ¿qué cosa? La imagen del Dios invisible. Él no es solo un maestro, un filósofo. Está bien, yo respeto que usted quiera creer eso, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Él no es un maestro. Él es el primogénito, el primero de toda la creación. No fue creado primero, no. Fue primero antes de la creación. Y luego dice el verso 16, mire esto: porque en Él, Él es Cristo, fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. ¿Qué más? Sean visibles o sean invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
Ese es el Cristo que en esta casa adoramos. Por eso no lo tenemos en una cruz crucificado. Lo tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, y Él está a la diestra del Padre. Él se mueve en medio nuestro. Yo no lo tengo a Él, Él me tiene en sus manos. Aleluya. Verso 17 dice: y Él es antes de todas las cosas. En Él, dice, y todas las cosas en Él, ¿qué dice? Subsiste. Por Él todo subsiste. Sigue Él todo. Él solo tendría que hacer esto. Y ya. Se acabó la vida en la tierra. Verso 18 dice, mire lo que dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La cabeza no soy yo, la cabeza no es mi esposa, la cabeza no son los ancianos, la cabeza no es el pastor distrital, el representante legal, la cabeza no es hombre alguno, la cabeza es Jesucristo. Si usted adora a otra persona, usted está descabezado. Pero nuestra cabeza es Cristo. Yo no sé a quién tú adoras, pero yo adoro a un Cristo resucitado, a un Cristo entronado, a un Cristo todopoderoso. Dice, Él es la cabeza de la iglesia, el que es el principio, y además de ser principio es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Si alguien desea respetar a Dios, debería saber esto, mínimamente. Pero claro, sacan las Biblias de las universidades, de las bibliotecas, de todas partes, para que la gente no sepa la verdad. Porque si conocemos la verdad nos hará libres. Verso 19: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase, ¿qué cosa? Toda la plenitud de la deidad. Mis amados, Cristo es preeminente, Cristo es único. Y ese preeminente, ese único, mire lo que hizo. Romanos 8:32. Romanos 8:32. El que no escatimó lo más valioso, el principio de todas las cosas, el precio que primero Él pagó por ti y por mí, fue su propia vida. Para que hoy personas que ni siquiera le conocen traten de pisotear su legado. No. ¿Sabe qué dice Filipenses? Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la imagen del hombre, y habiendo nacido como un hombre, dice que sirvió a los hombres, y sirviendo a los hombres se humilló más, muriendo en una muerte de cruz. Y dice que por eso Dios lo resucitó y lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre eterno. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Rey, Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el Rey de los Reyes, el soberano de la tierra, el creador de los cielos y la tierra. Cristo es el Todopoderoso, Cristo es el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Cristo es el primero y el último. Cristo es el Todopoderoso. A Él sea la gloria. Él es digno, Él es digno, Él es digno.
Aleluya. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Somos débiles y pequeños, pero no negaremos a Cristo amado. Porque el que me confiesa delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre Celestial. Pero el que me niega delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre Celestial. No negaré a mi Señor Jesucristo. Aleluya, iglesia. Mi amada iglesia, Dios no te pediría nada si Él no lo hubiera dado primero. Amado amigo que me escuchas, primicia en la gracia es reconocer que ya recibimos primero lo mejor de Dios para nosotros. Ahora nosotros no estamos obligados, no se nos da la orden de que tenemos que dar primicia. Ahora nosotros aprendemos el principio de la honra. ¿Sabes cuál es el principio de la honra? Está en Proverbios capítulo 3, verso 9 y 10. El principio de la honra, Proverbios 3, versículo 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Y dice el verso 10, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Primicia significa lo primero y lo mejor. ¿Sabes? Desde el principio, la palabra nos lleva a nosotros a esa verdad. Tenemos una palabra rema, pero tenemos una oportunidad de honrar a Dios en esta mañana. No solo de celebrar la cena, sino de celebrarla con una visión de esa gloria de Dios sobre nosotros y en medio nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. No porque lo sintamos o no lo sintamos, sino porque esta es palabra de Dios. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Se secará la hierba, se marchitará la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Esta palabra es la que estoy predicando. Este Cristo glorioso que ha abierto una puerta, hoy nos dice a nosotros que Él lo dio todo primero. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Primera de Pedro 1:19-20. Vamos a prepararnos para la cena, por favor. ¿Cuántos han recibido esta palabra en esta mañana? Cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar, vamos a ministrar. Primero recibimos la cena y ves preparando tu primicia. Ves preparando lo que has traído para Dios, lo mejor de lo mejor. Y si quieres traerlo después, lo traes después. Pero hoy al celebrar la cena, quiero que recuerdes algo de primicia. Mira lo que dice este texto. Léelo conmigo en voz alta. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Él te amó primero. Él se entregó primero. Lo mejor y lo más amado del Padre, Él lo dio por amor. Él es el camino, no un camino, el camino. Él es la verdad, no una verdad, la única verdad. Él es la vida, no una vida, la única vida. Y nadie se reconcilia con el Padre sino es a través de Él. Vamos a celebrar la cena, amada iglesia, con esta renovada visión de nuestro amado Señor Jesucristo.
que aunque hoy celebramos la cena, que recuerda ese sacrificio de amor, esa entrega con la que Él se dio en sacrificio por nosotros, en esta cena nosotros también celebramos esa victoria en el trono. Si puedes, de pie o sentado, levanta tus manos y ora conmigo. Señor, te damos gracias. Al celebrar la cena, oramos a ti, Señor, en gratitud por ese amor que mostraste por nosotros desde antes de la fundación del mundo, al preparar un sacrificio de amor tan hermoso, tan perfecto y tan puro para nosotros. Gracias por amarnos, gracias por perdonarnos. Ahora, Señor, en recuerdo, en conmemoración de ese amor, de esa entrega, tomamos este pan y tomamos este jugo de la vid para recordar tu cuerpo y tu sangre derramada por amor a nosotros. Hoy eres el Cristo glorificado, pero pagaste un precio muy grande para tener lo que hoy tienes y darnos lo que hoy tú nos das. Humildemente te pedimos perdón, te damos gracias y te pedimos que santifiques este pan y santifiques esta copa para este propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor, recibe.